voy a hablar hoy es Nadie frustra los planes de Dios. Y voy a basarme en el libro de Génesis capítulo 11, donde hablamos o donde se narra la historia de la ciudad de Babel, concretamente la Torre de Babel, más conocida por todos nosotros. Y el hombre desde sus albores ha mostrado ese gran deseo de independencia, no solo de otros seres vivientes, sino además del mismo Creador, es decir, de Dios. El inicio de la caída del hombre fue precisamente en ese deseo íntimo del corazón humano de querer ser alguien grande, poderoso, de ser tal cual como Dios, alguien sin subordinación, que no tenga que subordinarse a nadie y cumplir sus intrínsecos deseos a costa de lo que sea. Y al entrar en el estudio de este capítulo 11 del libro de Génesis, nos encontramos con el prominente registro histórico de los descendientes de Noé, luego de haber sobrevivido y sido guardados del diluvio por la mera y pura gracia y misericordia de Dios, esto es, la construcción de la ciudad de Babel y su famosa torre, la Torre de Babel. Si en este estudio o en este análisis que vamos a hacer acerca de este capítulo 11 de Génesis, de la Torre de Babel, lo he esquematizado de la siguiente manera. En primer orden tenemos el mandato de Dios a la humanidad. Vemos luego la respuesta del hombre ante la orden de Dios, y dentro de esa respuesta que el hombre da ante la orden de Dios, podemos ver algunos aspectos positivos y otros aspectos negativos, y podemos ver en la parte positiva un equipo humano sinérgico, en la cual vemos que hay una muy buena comunicación entre ellos, una innovación, podemos hablar de innovación tecnológica incluso, y de ideas, nuevas ideas que surgen de esa sinergia, de esa unión, de ese equipo. Vemos pues lo bueno de esa unidad, los beneficios de un equipo unido, de tener un solo sentir, de trabajar en armonía, tener todos una misma meta, una misma proyección. Pero también vamos a ver la parte negativa en este relato de lo que surge de esa unión, y vemos obviamente una rebelión contra Dios. Y lo que surge de esa rebelión, o mejor dicho, no lo que surge, la raíz de esa rebelión, que es la soberbia humana, el deseo por el poder, el deseo de ser como Dios. Y luego de ello vemos la intervención de Dios. Vamos a hablar también cómo interviene Dios en estos asuntos, en lo que se presenta concretamente en el capítulo 11 de Génesis, y finalmente la misericordia de Dios. Y luego daremos una conclusión al respecto. Ahora, iniciando con primer orden, el mandato de Dios a la humanidad. Cuando leemos en Génesis 11, si nos vamos un poco atrás, el capítulo 9 de Génesis, que debemos leer todo el contexto para que podamos entender realmente pues todo tenga sentido. Y el capítulo 9 de Génesis se relatan los hechos postdiluvianos, lo que ocurre luego del diluvio. Recordemos que unos capítulos anteriores ocurre el diluvio, el gran juicio enviado por Dios. Vemos el arca a Noé, en la construcción del arca. Y pues en ese capítulo 9 de Génesis se encuentra el mandato de Dios a Noé y a sus hijos respecto a lo que debían hacer para entonces. Pero yendo un poco más atrás, como dije hace rato, en el capítulo 7 está relatado el juicio enviado por Dios a toda la humanidad, sobre toda la tierra, lo que dije anteriormente, el gran diluvio, el cual fue la destrucción de toda raza humana al ser anegada, inundada, sumergida y ahogada por agua, es decir, el gran diluvio universal. El resultado de esto fue, como lo leemos en el Génesis 7:23,
Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Es decir, Noé y otras 7 personas, los cuales eran su familia. En total, 8 personas sobrevivientes, 8 personas vivas sobre toda la faz de la tierra. Debido a los estragos del diluvio, la tierra quedó devastada, obviamente. Todo murió, todo pereció, toda vegetación, todo animal, todo ser viviente. Los únicos animales vivos que quedaron fueron los que estaban dentro del arca. En vista de tal situación, era necesario la procreación para la preservación tanto humana como animal. Tal como ocurrió con la primera pareja humana, recuerden, cuando fue creado Adán y Eva, solo eran ellos dos sobre aquel amplio y vasto espacio geográfico de toda la faz de la tierra. Y para poder poblarla debían procrear, debían multiplicar la especie humana. En Génesis 1:28 se nos habla acerca de ello, así como también la multiplicación de animales hasta llenar toda la tierra. Este era el mandato descrito en el capítulo 9:1, el mismo mandato. La tierra estaba devastada a causa del gran diluvio y Dios da esa orden a estos sobrevivientes. Dios dio la orden a la humanidad que sobrevivió al diluvio, es decir, a Noé y a su familia. El mismo mandamiento dado al principio de la creación: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La tierra estaba en caos, estaba totalmente desastrosa, estaba desordenada y vacía. Y Noé y sus hijos tenían la responsabilidad dada por Dios de administrarla, ordenarla y llenarla. Eran puestos como los mayordomos, los vigilantes, los administradores de todo lo que se movía sobre la tierra y en los mares. Génesis 9:2. Toda la vacuidad en toda la tierra, es decir, el desastre provocado por el diluvio, fue tal que a partir de ese momento al hombre por primera vez le fue dada orden de parte de Dios de matar animales como sustento, como alimento, además de las legumbres y plantas verdes. Génesis 9:3. Ya que antes del diluvio el ser humano no comía carne, no era carnívoro, sino que se alimentaba de las plantas verdes, de la vegetación, era vegetariano. Pero a causa del diluvio, toda planta verde fue destruida de sobre toda la tierra, así que no tenían otra opción que alimentarse de los animales que habían sido preservados del diluvio dentro del arca, siguiendo obviamente rigurosamente las normativas y estatutos dados por Dios para la selección de animales aptos para el consumo, así como la manera de cómo debían ser comidos. En vista de todo este cataclismo y las consecuencias de todo esto, la misión dada por Dios a Noé y a sus hijos era simple y llanamente la siguiente: multiplicarse y llenar toda la tierra, tanto de humanos como de animales, volver a reproducir las especies animal, vegetal y la especie humana, por supuesto, por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre ante la orden de Dios? Ya vimos lo que ocurrió luego del diluvio. Cómo quedó la tierra luego del diluvio y lo que Dios encarga a Noé y a sus hijos, que era multiplicarse y llenar toda la tierra. Ahora, la respuesta del hombre ante la orden de Dios, vemos un equipo humano sinérgico. Y vamos aquí a hablar un poco, digamos, de la parte positiva. Y vemos un equipo humano sinérgico. Dice, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Aquí vamos a hablar, como bien dije, estamos hablando de un equipo humano sinérgico y ya vamos a hablar de que tenían una buena comunicación. Dice, en ese momento hablaban un solo idioma. Se dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. No es difícil creer que todos los habitantes de la tierra hablaban un solo lenguaje. El diluvio recientemente había ocurrido, tal vez habían transcurrido 100 años aproximadamente, no se sabe con exactitud, pero podemos concluir que no había pasado mucho tiempo, ya que esto sucedió en los tiempos de Nimrod. Nimrod era el nieto de Noé. En Génesis 10:8 se nos dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Y al decir primer poderoso, probablemente se está refiriendo a después del diluvio.
y que este Nimrod inició su reinado en la tierra de Sinar, lugar donde justamente el capítulo 11 de Génesis, versículo 1 y 2, hace referencia que la gente encontró una llanura para edificar la ciudad de Babel, la cual hace mención 19, Génesis 19, perdón, y allí se establecieron. En consecuencia, se nos afirma que todos ellos hablaban una sola lengua, y eso sin lugar a dudas permite, es decir, facilita una buena comunicación entre individuos. El manejar un mismo código lingüístico hace que podamos relacionarnos eficazmente con otros de manera comunicacional, y esto era lo que estaba ocurriendo en esta familia. Todos tenían un mismo deseo, del cual surgió una idea, que luego fue compartida entre ellos, fue entendida, posteriormente se enmarcó dentro de un plan de acción para luego llevarla a cabo. Sin duda alguna, de no gozar ellos de un mismo idioma, no hubiesen logrado entenderse y por ende no hubiese habido comunicación entre ellos. No se hubiera podido lograr elaborar un plan de acción respecto a la magnitud del proyecto que tenían en mente llevar a cabo. Continúa diciendo el versículo: al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. El pueblo tenía un mismo código de comunicación, es decir, un mismo idioma. Y ya vemos la gran importancia de existir una buena comunicación, que sea realmente fluida, clara, entendible. El pueblo gozaba de ello y gracias a ello marcharon todos juntos en dirección a lo planeado. Hay un deseo colectivo común, se plantean ideas, se comunican las ideas, todos entienden lo que cada quien expresa, se toman decisiones, se llegan a un acuerdo, se diseña un plan y de manera sinérgica se lleva a cabo dicho plan. ¿Y cuál es ese plan? Establecerse en una llanura de la región de Sinar. Ahora vamos a ver que esto conlleva a la innovación. Versículo 3, capítulo 11, versículo 3 de Génesis. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto era algo nuevo, era algo innovador. Esta llanura donde ellos pusieron su mirada para establecerse no contaba con los recursos habituales con los que ellos estaban familiarizados para sus obras de construcción. Pero a pesar de no contar con tales recursos, eso no les detuvo, sino que una puesta en marcha de ingeniería arquitectónica fue iniciada para el proyecto que tenían en mente. Su decisión era hacer una ciudad. No contaban con piedras, sino de barro y el asfalto, que es producto del petróleo, un mineral propio de dicha región, y también lo aprovecharon. La escasez de recursos habitualmente usados por ellos para la construcción no les desanimó ni les hizo desistir de sus planes. Todo lo contrario, en función del gran deseo que tenía este pueblo, les condujo a innovar, a desarrollar nuevas tecnologías, que dicho sea de paso, mucho más eficientes, de mayor calidad, más duraderas e incluso más atractivas visualmente. Esta arquitectónica que inicia aquí para la construcción de esta ciudad, que hablamos de la región de Sinar, no se detiene allí, sino que fue algo que se seguía desarrollando, innovando y extendiendo en el tiempo hasta convertirse en un gran imperio, conocido además por sus imponentes arquitecturas e ingenierías de gran avance y desarrollo, por encima de otras naciones. Estamos hablando de Babilonia, que se convirtió posteriormente en un gran imperio. Vamos a hablar de la unidad, lo bueno de la unidad. Versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. En Eclesiastés 4:9 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. En todos los sectores sociales y humanos es fundamental destacar el valor de la unidad, del trabajo en equipo, del convencimiento real que necesitamos unos de otros, que nos tenemos que apoyar para poder conseguir nuestras metas y objetivos. Cuán importante es la ayuda y solidaridad mutua. Cuando uno está agotado, otros le sostengan para mantenerlos con las manos levantadas, como lo vemos en Éxodo 17:12. El apoyo constante en otros siempre dará fortaleza. Y aquí vemos los resultados de un pueblo unido. Todos hablaban el mismo idioma, por lo cual se entienden entre sí, no hay desacuerdos, tienen un mismo proyecto en mente y todos trabajan sinérgicamente para llevarlo a cabo.
No desisten, aun si no tienen los recursos habituales para sus funciones, no se estancan, no se detienen. De manera mancomunada buscan estrategias, desarrollan nuevas tecnologías. No hay desavenencias entre ellos, son un pueblo increíblemente unido. Nadie trabaja aisladamente, todos forman un equipo porque todos tienen un mismo deseo: establecerse en la región de Sinar, no ser dispersados, edificarse una ciudad. Todos son movidos por un mismo anhelo y esto les empuja a ser esforzados, laboriosos, a innovar si es necesario. Pero así como Moisés, como dijimos en el Éxodo 17:12, Moisés se cansaba, así como a Moisés les cansaba sus brazos, sus manos, y otros tenían que sostenerlas, así estos también gozaban todos apoyo mutuo, animándose unos a otros, ayudándose unos a otros. ¿Cuán dura es una carga pesada cuando solo descansa todo el peso en una sola persona? ¿Cierto? Pero cuán ligera es dicha carga cuando descansa sobre muchos hombros. Este pueblo estaba unido y esto constituía una gran fuerza. Y la fuerza genera movimiento y el movimiento genera cambio. Vayamos al próximo punto. Este pueblo tenía un solo sentir y una misma meta. Hasta ahora estamos viendo la parte buena de esa unidad, los beneficios de un pueblo unido, sinérgico. Este pueblo tenía un solo sentir y una misma meta, una misma proyección. En el Salmo 133:1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y esto no es un principio que es meramente aplicable para la iglesia, sino también aplica en toda situación. Evidentemente, donde no hay armonía, no hay unión. Para que haya unión en un pueblo debe existir armonía. Deben tener todos un mismo sentir y una misma meta, una misma proyección. En Romanos 12:16 se nos dice que para lograr la unidad debemos ser humildes, no altivos, no creernos más sabios que otros. Y en 1 Corintios 12:13 se dice que la unidad se logra cuando ponemos nuestros dones y talentos al servicio del otro, de aquel que pertenece al mismo pueblo o cuerpo. Y hablando de este pueblo descrito en Génesis 11, cuya misión era la construcción de una ciudad, cada uno ponía sus dones y talentos al servicio para la ayuda mutua. Pero por supuesto, tal como mencioné con el Salmo 133, todos trabajando armónicamente, todos con un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo pensamiento, una misma meta a alcanzar, y en base a ello todos trabajaban. Hasta aquí hemos visto las partes buenas de trabajar de manera unida, unificada, de manera sinérgica. Pero ahora vamos a la segunda parte de este relato histórico. La parte negativa, y es la rebelión del hombre contra Dios. Todo lo que hemos analizado nos parece muy bien y realmente lo es hasta cierto punto. Definitivamente la unidad es fundamental en un pueblo, como lo acabo de decir, o en un equipo para el desarrollo de tareas o actividades. La innovación es magnífica si ello nos permitirá conseguir resultados mejores y más óptimos. Una buena comunicación es fundamental para poder entendernos, o de lo contrario no podríamos avanzar en unidad. Pero el problema de todo esto está: ¿cuál es el motivo de tu proyecto? ¿Qué te mueve a tomar ciertas decisiones? ¿Lo haces para la gloria de Dios o lo haces para tu misma gloria? No importa qué tan bien organizado esté una persona, un equipo o un pueblo entero. No importa qué tan bien estructurado se halle. No vale de nada tener grandes ideas innovadoras y que se desarrollen nuevas y mejores tecnologías. La pregunta es: ¿para qué hacemos todo eso? ¿Lo hacemos para deleitarnos en nuestros placeres, para hacernos más cómodos, para nuestro propio beneficio, incluso si ello va en detrimento del bienestar de otros, y lo que es peor aún, en rebelión contra Dios? Pues esta era la situación con este pueblo. Sus deseos comunes, su mismo sentir, su mismo lenguaje, los llevó a algo que en sí mismo no era malo, es algo bueno: la unidad. Lo malo es lo que hicieron mediante esa unidad. Y no es nada más que desobedecer una orden dada por Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ellos no querían ser dispersados, ellos querían concentrarse en un solo lugar, querían establecerse, querían sentir seguridad.
Y hasta cierto punto eso está bien, pero siempre y cuando ello sea la voluntad del Señor. Dios claramente les dijo que debían llenar la tierra, debían dispersarse. Y algo que debían ellos y nosotros también debemos saber es que no hay mayor seguridad que estar en las manos de Dios, sin importar el lugar donde estemos. Israel fue sostenida por Dios en el desierto. No tenían un lugar fijo para establecerse mientras avanzaban a la tierra de Canaán, y Dios los sustentó todo el tiempo de su peregrinaje y los alimentó con pan del cielo. Este pueblo acababa de pasar por un cataclismo, un desastre natural mundial, y ellos fueron guardados sobrenaturalmente. Dios los guardó y preservó, pero aún con todo ello, ellos no confiaron en Dios. Ellos solo aceptaron una orden dada por Dios. Ellos quisieron hallar seguridad en sus propios medios. Y todo ello impulsado por los siguientes sentimientos que siempre han surgido del corazón de todo ser humano. ¿Cuáles son esos sentimientos? Soberbia, la ansiedad de poder, de ser como Dios, es lo que siempre ha impulsado al hombre. En el versículo 4, continuamos, dice: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí entramos en el punto de lo que les impulsó a hacer toda esta obra de ingeniería, y entramos en el tema de la soberbia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró en su segunda carta a los Corintios 3:5 que nuestra verdadera competencia proviene de Dios. Es decir, somos inútiles cuando descansamos en nosotros mismos, debido a que somos falibles, erramos, somos imperfectos. El problema de todo esto es que nosotros tendemos a confiar en nosotros mismos para la consecución de objetivos, para posteriormente alardear de nuestras capacidades ante los otros, ante los demás. Y esto era exactamente lo que este pueblo quería hacer. En Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En las mentes de este pueblo ya había algo resuelto, que era edificar la ciudad. Para ellos tal meta alcanzar les parecía muy bien, algo de gran provecho, algo estable. Todo lo contrario a lo que ellos esperaban de parte de Dios cuando los ordenó dispersarse para llenar la tierra. No confiaron en Dios, aquel quien nos mantuvo a salvo durante el diluvio. Sus deseos no solo era ser mantenidos y preservados, sino mucho más allá. La ambición de ellos por tener más y más les condujo a unirse en contra de la voluntad de Dios y establecerse en un solo lugar y edificar una ciudad donde habitar, y además sentirse orgullosos de la obra de sus propias manos. Su orgullo y soberbia les llevó a pensar lo que dice el proverbio antes mencionado, que ese camino, ese plan, esa idea, ese proyecto les parecía derecho, les parecía seguro, estable, confortable y próspero. Pero Dios, que conoce todas las cosas, añade al final del proverbio: pero su fin es camino de muerte. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos. Este pueblo se creía sabio según lo que veían, lo que estaba al alcance de su mente, aquello que para ellos era palpable. Por eso la necesidad de edificar un lugar. El descansar en las manos de Dios para ello era algo incierto, pues ellos no tenían nada palpable en que descansar. O al menos así lo veían ellos, porque Dios se hace palpable y ellos lo habían experimentado ya durante el diluvio. Otro asunto es el poder, la gran ambición al poder, los deseos de ser también como Dios. En versículo 4 volvemos a leer: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La soberbia y arrogancia humana están intrínsecamente ligadas al íntimo deseo de tener poder, la posibilidad de gobernar, de ser reconocido, aceptado, aplaudido, recordado y venerado. Las grandes celebridades viven por tales cosas, pero sin llegar a ser una celebridad, el hombre siempre ha querido aquellas cosas. En el versículo 4 que acabamos de leer, este pueblo no solo buscaba un lugar estable donde vivir, no solo una tierra fértil donde cultivar, sino que su deseo era mucho más que eso. Dijo: hagámonos un nombre. Buscaban ser admirados por otros, que el resto del mundo les respetara, y el deseo también de edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto nos habla sobre lo que había en el corazón de ellos. Esta ambición es repetida de generación en generación.
incluso desde la caída del hombre hasta nuestros días. La ansiedad y deseo por el poder de querer ser como Dios, de no sujetarse a ninguna autoridad, sino más bien sujetar a otros. El hecho de edificar una torre cuya altura tendría gran magnitud se refiere al hecho de querer ser vistos, de sorprender a otros, de mostrar grandeza y superioridad. Roma lo manifestó también al hacer el Coliseo romano y en el tiempo contemporáneo moderno, de nuestros días, por nombrar un ejemplo, las Torres Gemelas de Nueva York, un modo de mostrar prestigio y poder. Asimismo, este pueblo, el deseo de tener poder, de desligarse de toda autoridad, fue, eh, fue su gran ambición, y esta también fue la carnada en el anzuelo que sedujo a Eva para que cayera en transgresión. No solo aspiraba no estar sujeta a su marido Adán, sino que además ansiaba ser como Dios. Así como dijo la serpiente, el día que comas de ese fruto, eh, serás como Dios. Así como la serpiente astutamente le engañó diciendo que sería. Este pueblo buscaba no solo un lugar estable donde vivir, sino que impulsados por la soberbia de su corazón ansiaban además poder político, tener fama, tener renombre, gozar de una total independencia, y por supuesto esto se refiere a vivir independientes de Dios, a espaldas de Dios, no sujetarse a Él. Ahora vamos al próximo punto, la intervención de Dios, versículos 5 y versículo 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién puede frustrar los planes de Dios? ¿Alguien podrá torcer lo que Dios ha planeado hacer? Hay caminos que al hombre les parece derechos, creyendo ser sabios en su propia prudencia. Creen que lograrán todo lo que se han propuesto, queriendo anular la voluntad de Dios. Pero nos conforta saber que no es así. Como dice el Salmo 2:4, el Señor se burlará de ellos. He aquí la intervención de Jehová. Y descendió Jehová, dice el versículo. Y no es que se refiera literalmente que Dios dejó su trono para ver la ciudad. Él es omnipresente, está en todas partes. Es una manera de ilustrar su intervención divina y que no está aislado de todo asunto, y mucho menos impotente o frustrado como alguien que pone sus manos en la cabeza y exclama: ¿y ahora qué haré? En el Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 135:6 dice que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor ha dado una orden. Él ya tiene un plan diseñado y decretado desde antes de la fundación del mundo. Y ningún mortal, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ningún principado o potestad, ni nada de lo que ha sido creado, nada, absolutamente nada, frustrará lo que Dios ha determinado hacer. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso fue lo que dijo el Señor, y eso se hará. Aunque el pueblo desobedezca e intente dar media vuelta para dar sus espaldas a Dios, a fin de no cumplir la orden de Dios, si Jehová ya lo decretó, aunque este pueblo no quiera, cumplirán la orden. Jehová le dio una orden al profeta Jonás. Él quiso incumplirle. Jonás también giró en sentido opuesto, en sentido contrario, para escapar del Señor, pero Dios frustró sus planes. Si leemos la historia de Jonás, vemos que la historia finalmente acaba con Jonás haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Este pueblo recibió una orden de parte de Dios, pero giraron en sentido opuesto. Pero Jehová no será jamás burlado. Y aquí el soberano descendiendo para intervenir y frustrar lo que el hombre neciamente ha hecho. Y aquí el Señor para llevar a cabo el cumplimiento de su soberana voluntad. Versículos 6 y 7. Dice: Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí vamos a ver, hace rato hablamos de la importancia de la comunicación. Ahora aquí vemos que sin comunicación no hay unidad.
Vimos la importancia de la unidad de un pueblo unido y con un mismo sentir. El resultado final es, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por supuesto, para que todo esto se logre es necesario que todos se entiendan entre sí. Todos hablaban la misma lengua, todos se entendían. Como todos hablaban el mismo idioma, no tenían problemas para comunicarse entre sí. Podían reunirse y aunar conocimientos y recursos, nada parecía constituir un obstáculo para futuras realizaciones. Vemos aquí que ya el ser humano de aquellos tiempos tenía una naturaleza caída, perdida y totalmente depravada, a pesar del tremendo juicio del diluvio que había tenido lugar como castigo. No aprendieron nada. Dios no podía ignorar esa rebelión contra él. E iba a colocar una barrera, iba a construir rápidamente una muralla de protección. Esto era necesario porque el ser humano ya era una criatura muy competente y lo podemos ver al grado donde ellos llegaron. Innovaron incluso la forma de su arquitectura. Imaginemos a qué extremos habría llegado la humanidad si Dios no interviene, toda ella expresándose por un mismo idioma y reunida para oponerse contra Dios. ¿Qué ocurriría si repentinamente cada uno de esos obreros comenzara a hablar en un lenguaje distinto? Pues fue exactamente lo que el infinitamente sabio Dios hizo. La obra trinitaria se puso en marcha. Porque se dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto fue una jugada magistral. Es imposible continuar una obra con alguien que no tiene el mismo idioma. Se corta la comunicación, se rompe la unidad. ¿Cómo puede uno convivir y mucho menos trabajar con alguien con quien uno no se puede comunicar? Es prácticamente imposible. La forma de frenar los planes del hombre fue confundirlos. Eso es exactamente lo que significa la palabra Babel. Literalmente significa confusión. El Señor confundió el idioma de toda la tierra. Esta división de las lenguas es un tema fascinante. Muchos lingüistas modernos reconocen que el hombre no inventó el lenguaje. La mayoría de estos lingüistas modernos creen que el lenguaje es tan único que la única manera en que puede explicarse es al margen de Dios, es decir, que fue parte de un proceso evolutivo único. Seguimos versículos 8 y 9, y aquí vamos a ver un acto de misericordia. Dice de esta manera, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El método utilizado por Dios no podía haber sido más efectivo, porque las barreras idiomáticas fueron realmente eficaces, y aún hoy separan a los pueblos más que las propias fronteras, los océanos y cualquier otro espacio geográfico o accidente geográfico. Dios dijo que confundiría su lenguaje y precisamente mientras estaban construyendo, de repente descubrieron que no podían entenderse. El proyecto de edificación se vio inesperadamente interrumpido y los constructores tuvieron que alejarse de Babel a otros lugares, a otras partes. Observemos la sabiduría y la misericordia de Dios en los métodos usados para frenar este proyecto, para derrotar esta empresa. La misericordia de Dios al no hacer castigo igual a la ofensa. Pues Él no nos trata conforme a nuestros hechos, a nuestros pecados. La sabiduría de Dios al establecer una forma segura de detener sus procedimientos. Si no se podían entender entre sí, no podían ayudarse el uno al otro. Esto los apartaría de la edificación, detendría la construcción. Dios tiene diversos medios y eficaces para frustrar y derrotar los proyectos de hombres orgullosos que se oponen o se ponen en contra de Él, y en particular los divide entre ellos mismos. A pesar de la unidad de este pueblo y de su obstinación, Dios estaba por encima de ellos. Pues, ¿quién ha endurecido su corazón contra Dios y ha prosperado? Nadie. Su lenguaje fue confundido. Ellos dejaron de edificar la ciudad. La confusión de sus lenguas no solo los incapacitó para ayudarse unos a otros, sino que vieron la mano del Señor contra ellos. Es sabiduría dejar algo en cuanto nos damos cuenta que Dios se opone a ello. Dios puede destruir y reducir a nada todas las artes y designios de los constructores de Babel. No hay sabiduría ni consejo que pueda levantarse contra el Señor. Los constructores se fueron conforme a sus familias,
y las lenguas que hablaban a los países y lugares asignados a ellos, cumpliendo finalmente lo que Dios les había ordenado hacer: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Todo el relato de lo que sucedió en Babel con su dictador anti Dios, su rebelión organizada contra Dios y su desconfianza en la promesa de Dios, muestra que el hombre no ha mejorado nada desde la inundación. Los tiempos, el progreso, el gobierno, las organizaciones han puesto al hombre en mejor situación tal vez, pero no en mejor condición. Ahora bien, Dios comenzará a ser el hombre mejor y comenzará como siempre empieza, con un hombre que va a hacer su voluntad, aunque él no la haga perfectamente. Ya para terminar, tenemos como conclusión lo siguiente. Y les voy a leer el Salmo 127:1. Dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, como el construir una ciudad, un edificio, el tomar el timón de una nación, es decir, ser un presidente, un gobernador, el establecerse en una región para vivir. Pero todo ello tendrá valor única y exclusivamente si ello está sometido a la voluntad de Dios. Somos muchos como este pueblo de Babel, que trazamos planes que Dios no aprueba. Edificar una ciudad no es pecado, pero sí es pecado si Dios no ha mandado hacerla, y más aún si Dios te ha negado su consentimiento. No intentemos frustrar los planes de Dios, porque no podremos jamás, y nos puede costar caro. Dios tuvo un acto de gran misericordia con este pueblo, un pueblo que ya mostraba una naturaleza corrupta y depravada, un pueblo que abiertamente se rebeló con gran desafío al Dios que los guardó de la inundación. No aprendieron nada. Aún hasta hoy actuamos de igual manera. Dios nos sigue guardando, sigue extendiendo misericordia y seguimos rebelándonos como el pueblo de Babel. Dios pudo haberlos destruido, pagado conforme a sus obras, pero de manera sabia y misericordiosa llevó a cabo finalmente sus planes, frustrando los planes malvados de aquellos hombres. Nadie puede frustrar lo que Dios ya ha planeado hacer. Y esto es de gran aliento también para todo el pueblo de Dios, que abriga aquella esperanza en el cumplimiento de la promesa del retorno de Jesucristo por su iglesia. El mundo entero es la imagen viva de Babel, y Dios sigue extendiendo su gran misericordia al mundo, esperando que se arrepientan, no pagando conforme a nuestros hechos, sino del todo lo contrario. Pues si no, hace rato hubiéramos sido justamente consumidos por la ira de Dios. Pero la iglesia se alienta al descansar en la firme promesa de Dios, que un día veremos a su Hijo cara a cara, aún un poquito más, como dice la Escritura, y luego vendrá la consumación de los tiempos, donde Babel será destruida. Ya no más distinción de lenguas, ni de razas, ni fronteras, donde solo seremos un solo pueblo, el pueblo de Dios, una misma familia, la familia de Cristo, una sola ciudad, la Nueva Jerusalén. Dios lo ha planeado ya desde la eternidad pasada, y así como intervino en la ciudad de Babel para llevar a cabo el cumplimiento de su plan, asimismo lo hará cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, investido en gloria y majestad, para consumar lo que ha prometido. Gloria al Dios eterno y soberano, que por los siglos de los siglos estará sentado en su trono. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.